A fines del siglo XIX, dentro del marco del pensamiento positivista, la Argentina se constituye definitivamente en un Estado-nación. La gran protagonista de este momento es la generación del 80, que en el ámbito de las artes plásticas y también de la literatura desarrolla una estética realista. Martín Malarro era grabador y vivía de las ilustraciones que hacían los medios gráficos. Viaja a Europa a formarse a fines de siglo y al volver hace la primera exposición impresionista en Buenos Aires. Esta produjo desconcierto y rechazo. Su pintura se caracterizó por el juego luminoso e intimista típico del impresionismo. La escultura también es realista. Correa Morales hace una cautiva india que con sus hijos ve la desgracia que dejó el hombre blanco. Y Lola Mora gana el concurso público para hacer el monumento para Avellaneda. En la década del centenario, la ciudad de Buenos Aires beca artistas para ir a Europa, entre los que se encuentran Berni, Petoruti y Sulsolar. Por otro lado, surgen los artistas del pueblo, que son antiacademia y que organizan su propio salón. Estos artistas tienen una mirada diferente, sobre todo sobre los temas a tratar, y en este caso les puse ejemplos de 3 visiones que tienen ellos de la mujer: la madre abnegada, la prostituta y la huelguista. Me parece oportuno aclarar que los grupos artísticos que voy a ir mencionando están situados en la década de surgimiento. Esto no quiere decir que se terminen ahí. Generalmente la mayoría siguen trabajando durante décadas. Algunos artistas van cambiando de grupos o van cambiando de estilos de acuerdo a los contextos, como es el caso de Berni, y otros se van a ir perfeccionando en su estilo y no van a variar a lo largo de su vida, como es el caso de los concretos. Los años de la primera posguerra son de profundos cambios sociales y artísticos, cambios que afectan numerosos aspectos de la vida cotidiana y de las propuestas artísticas. Son años de crisis de las academias y la llegada de la renovación, con la vuelta de Europa de Petoruti, por ejemplo, que trae consigo todos los conocimientos de las obras cubistas y futuristas. El futurismo surge en Italia a partir de la llegada de los vehículos a la calle. Los futuristas tratan de plasmar en la bidimensión, en sus cuadros, el movimiento. Marinetti, su fundador, visita la Argentina en esta década. En la década infame vuelve Antonio Berni de Europa, luego de haber visto a Salvador Dalí traer el surrealismo. Este es un movimiento que se caracteriza por lo onírico, por tratar de representar figuras de la vida cotidiana fuera de contexto, con tamaños irreales y en algunos casos con un simbolismo muy característico que puede llegar a adivinarse de qué se trata. Juan del Prete presenta sus primeros trabajos abstractos y en esta época también visita la Argentina Siqueiros, el muralista mexicano, y con un grupo de artistas locales pintan lo que fue el ejercicio plástico en un sótano. Los golpes de Estado, fraudes electorales y la miseria en la que se sumía la Argentina de fines de los 30 hace que Berni empiece o instaure lo que sería el realismo social. Les puse de ejemplo a Desocupados y Los Chacareros, que son 2 obras claves que iniciaron este movimiento y que se continúa hasta el día de hoy. A partir de la década del 40 empieza a haber un dualismo en el arte argentino. En este momento, con la Segunda Guerra Mundial, vamos a tener artistas que se van a dedicar a representar los dramas de la guerra, como Raquel Forner, y por otro lado, en la década del 40, surgen 3 movimientos abstractos geométricos que van a ser el arte concreto invención, es un grupo, Madí otro, y Loza va a fundar lo que es el perceptismo. El principal conflicto que tuvieron los concretos fueron los marcos. Ellos sentían que el marco arruinaba la obra, entonces en algunos casos, como la del fondo verde con las figuras naranjas, el fondo verde es la pared del museo, las figuras naranjas son la obra y es la pared el marco, o sea, lo que las contiene. Por otro lado, las esculturas empiezan a hacer a partir de esta época con los Madí, tienen que ser intervenidas por el visitante, por el espectador.
El espectador tiene que agarrarlas y jugar con ellas y modificarlas, y empezamos a ver a partir de ahora cómo cada vez más los espectadores empiezan a involucrarse en el arte. La década del 50 se la dividieron entre los peronistas y el golpe militar. Surge en esta época un hito del arte político llamado Espartaco. El grupo Espartaco era un colectivo de artistas que reivindicó el muralismo mexicano y se opuso a las neovanguardias que venían surgiendo desde el Instituto Di Tella. El informalismo abstracto surge en contraposición a la abstracción concreta, que era pulcra y milimetrada. En este caso están hechos con descartes, con un alto nivel simbólico, como este cuadro de Kenneth Kemble que se llama El rey de los pordioseros. Los años 60 son el momento más intenso del siglo XX. Utopías y revoluciones se manifiestan con un ímpetu particular en el campo artístico. Son años del pop art, de los happenings, la neofiguración que trata los temas de manera informal y expresionista. El arte destructivo nos deja la primera instalación del país, y Alberto Greco pone en el mismo estatus de obra de arte a una persona cualquiera de la calle con sus bigoditos escribiendo el manifiesto en un rollo de papel higiénico. A pesar de la censura y de la actividad guerrillera, en el Instituto Torcuato Di Tella empiezan a surgir como de una burbuja las neovanguardias, las performances como la de Marta Minujín, en este caso donde destruye elementos de una escenografía, los happenings que se convierten como en la estrella del momento. El ejemplo que puse se llama La Menezunda y fue una casa toda adaptada por Marta Minujín y Santantonín, que era su compañero, y que se dedicaron a hacer todo un edificio sensorial donde vos por cada lugar que ibas pasando ibas teniendo una sensación distinta, ya sea visual, del tacto, del olor. La idea de ellos era que, digamos, la obra estaba completa cuando el visitante la traspasaba y tenía su sentimiento y su sensación. A partir de ahí funcionaba como obra de arte. Continuaron las instalaciones. Gustavo García Uriburu tiñó los canales de Venecia de color verde, dando inauguración a lo que fue después el arte ecológico, y Boni en Buenos Aires pone una familia en un pedestal y esa es la obra de arte. Y la gente iba y los miraba, y la obra se llama La familia obrera. Tucumán Arde fue una obra concebida y realizada por un colectivo multidisciplinario de artistas y se montó en el año 68 en las sedes de la CGT de Buenos Aires y de Rosario. El contexto de Tucumán Arde fue la dictadura de Onganía, cuando en el 66 clausura los ingenios azucareros de Tucumán, dejando a un gran porcentaje de la población desocupada, familias en la calle, siendo conscientes de la industria azucarera era la principal fuente de ingresos de la región. Para este proyecto, los artistas plásticos trabajaron con periodistas y sociólogos. Una parte del grupo fue a Tucumán a sacar fotos y a hablar con la gente, y la otra parte se quedó en Buenos Aires y en Rosario a organizarlo. La década del 70 tiene un periodo de peronismo relativamente corto entre las dictaduras militares. Muere Perón y termina la década con el proceso de reorganización nacional, que es la más cruenta de las represiones que hemos tenido, incluyendo una censura brutal a todo. Ahí los artistas tuvieron distintas maneras de lidiar con esta realidad. Por ejemplo, Aldo Paparella hace esculturas inútiles, Víctor Gripo hace un arte conceptual en una plaza, en la Plaza Art, donde levantan un horno de barro, cocinan el pan y lo comparten en una intervención relativamente inofensiva. Por otro lado está el arte correo,
donde Antonio Vigo, de una manera un poco más combativa, pero súper encriptada, manda sobres intervenidos al extranjero con la realidad que se estaba viviendo en ese momento. El realismo viene en esta época de la mano de Carlos Alonso, pintor comprometido, si los hubo. Lo pueden ver en esta instalación Manos Anónimas, y el cuadro se llama Preso sin nombre, celda sin número, de acrílico, que es su técnica favorita. Y ustedes dicen, bueno, este hombre cómo sobrevivió. Y sí, desde el exilio, él pierde a su hija Paloma en manos de la dictadura y se va a vivir a Europa hasta que vuelve la democracia. Después tenemos las esculturas de Alberto Gómez, que son abstractas, pero yo les puedo asegurar que cualquiera de los que vivimos en esta época nefasta teníamos las tripas así hechas un nudo. La década del 80 tuvo la guerra de Malvinas e inmediatamente la democracia de la mano de Alfonsín. Acá hubo un relajo generalizado. En el arte esto se nota con el grupo Babel, que tiene un nuevo expresionismo. Igual ellos mantienen todo como una estética muy simbólica. En la década del 90 es todo neos. Existen las neovanguardias, las instalaciones neoconceptualistas de Liliana Maresca, que las podía emplazar en cualquier lugar y ella de esa manera tenía una interacción con el público, ¿no? Sobre todo la de espacio disponible, y ella ponía su número de teléfono. Entonces era como una invitación. Y después, por otro lado, a partir de ya el final del siglo, la fotografía como expresión artística en sí misma, no ya como un registro de otra expresión artística, sino en sí misma, entra a los museos. Y les puse dos ejemplos que para mí son dos grosos de la fotografía, que una es Sara Facio, esta es la serie que ella hizo de Perón, y por otro lado está Raota, que es un grosso de toda la vida y que bueno, que hace esta dualidad que se vio durante todo el siglo, de bueno, la Facio con toda la parte política y comprometida, y Raota así con toda la parte sensible, social y bueno, ingenua, ¿no? Y bueno, hasta acá llegamos, siglo XX.